lleva en el espíritu y lo lleva al templo a ver qué era lo que hacían los ancianos dentro de las recámaras. Y empieza a ver cosas que él empieza a nombrarlas como contaminaciones. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia, hay contaminaciones, ya decíamos, a nivel aire, a nivel tierra, a nivel humano. Fíjese que cuando nosotros vemos a aquel joven que el Señor sanó, que era ciego, los discípulos empiezan a decir: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nació ciego este? ¿Lo afectaría el ambiente, Señor, donde estaba? Había mucha contaminación. Si usted quiere, piénselo literalmente, materialmente hablando. Pero si usted piensa espiritualmente, ¿qué ambiente habría en el embarazo que su madre vivió? Que ellos preguntaron: Señor, ¿pecaron sus padres para que éste haya nacido así? ¿Pecó él, Señor? Fíjense, hermanos, las preguntas que estaban haciendo los discípulos, porque ellos estaban en momentos de equipamiento con el Señor. Y entonces el Señor les preguntaba y les decía: ¿por qué pudo ser esto? ¿Ustedes por qué creen? Les dice que este nació ciego. Porque también hay niños que cuando están en el vientre son afectados también por la clase de ambiente material que se vive. Pero otros son afectados también, hermanos, por el ambiente espiritual que tienen. Entonces podríamos decir cómo vivió uno dentro del vientre y cómo era el hogar de uno en el tiempo que uno estaba en el vientre. Fíjese qué tremendo que ellos empezaron a decir: ¿pecarían sus padres, Señor, en el momento que éste está en el vientre y que lo conciben? Porque se acuerda usted que David empezó a decir: en maldad o en pecado fui concebido. Y empezó a hablar que en maldad fue formado. Entonces, imagínense, David está hablando de las contaminaciones que habían en su hogar o en su familia. Ahora, vemos otro hombre, un rey, Saúl. Saúl era un hombrezote grande, hermanos, bien parecido, pero era un hombre que tenía complejos y problemas en su vida. Y los problemas, miren, hermanos, cuando psicológicamente lo estudian a uno, a veces cuando un niño muy callado, la gente dice: ay, qué bonito niño, bien calladito, no dice nada, qué bonito. Pero no sabemos si está diciendo bonito de que de veras se porta bien y que no hace mucho escándalo, o es que está diciendo que tiene un problema. Fíjese que yo me acuerdo que, hermanos, yo era muy tímido. Y me acuerdo que cuando todos se reían, yo me reía en silencio por mi timidez. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que el ambiente donde uno fue creado tenía ciertas contaminaciones. Yo no sé si usted empiece a ver su hogar en este momento y empiece a decir: ¿cómo ha estado mi hogar desde que yo era niña o niño? ¿Cómo eran mis padres? ¿Qué clase de vida llevaban? ¿Cómo fueron ellos engendrados? Miren, hermanos, por eso es que uno tiene que estudiar, hermanos, la generación de donde uno viene. Y ahí darse cuenta uno, hermanos, cómo fue engendrado, cómo fueron sus ancestros y qué situaciones nos heredaron. Y es donde uno empieza a pensar: entonces yo al nacer nací con alguna contaminación, porque mis ancestros tenían cosas en ellos graves. Y parte de los problemas que ahora yo traigo, va a decir usted, se debe a la situación de cómo ellos vivieron. Entonces, mire, de ahí vienen las contaminaciones. ¿Por qué nació este ciego, Señor? ¿Fue por el pecado de sus padres? Pecado es contaminación. ¿Sí están aquí? Sí. Pecado es contaminación. ¿Por qué nació ciego? ¿Hubo alguna contaminación de pecado que le afectó su vista? Bueno, ese es un ciego. Después vemos
a un paralítico, que lo suben por el techo de una casa, porque era mucha la gente que había. Dijera Pedro, gentío, dijo Pedro. Entonces, ahora, hermanos, y el Señor cuando llega al paralítico, ¿sabe qué le dice? Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Y empiezan a murmurar los chismosos. ¿Quién es este para que se atreva a perdonar pecados? Y después le dice, y si esto les parece poco, toma tu lecho, le dice, y vete a tu casa. Hermano, se levanta y toma su lecho y se lleva cargando su lecho. Entonces ahí es el asombro de que a veces en la vida nos encontramos con gente con grandes impedimentos, con situaciones difíciles, hermanos, que si todos obedeciéramos a Dios y todos nos preocupáramos por corregir nuestra vida, no habrían cárceles, no habría delincuencia, no habrían pleitos, no habría gente enferma. Todo sería una bendición, hermanos. Alegría, ¿verdad? Bonito todo. Pero, ¿por qué es que estamos en tales situaciones? Por las contaminaciones de los padres hacia los hijos. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Porque Dios castiga el pecado de los padres en los hijos. Mire qué tremendo. Que usted diga, Señor, lo que aquellos hicieron, lo vas a castigar en nosotros. O lo vas a corregir en nosotros también, porque también es corregirlo. Vas a corregir en nosotros. Entonces, podemos decir, hermanos, que Dios en su gracia y en su misericordia ya tiene planeado qué va a hacer con uno. Y que usted diga, hermano, miren, hermanos, hoy en día los pastores ya no estudian teología, ya no estudian la Biblia, sino que se van corriendo a una escuela o a un colegio, a una universidad, a estudiar un poco de psicología, hermanos. Porque sienten que ahora los pastores deben de ser pastores y psicólogos. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar los problemas de los humanos, pero no los problemas de los hijos de Dios. Cuando le digo humanos, me estoy refiriendo que ellos quieren destacar en lo material. Porque un psicólogo nada más puede estudiar el comportamiento humano. Y un pastor no va a estudiar solo el comportamiento humano. Un pastor va a estudiar cómo se comporta tu espíritu, cómo se manifiesta tu espíritu. Un pastor va a examinar tu alma, cómo tu alma se manifiesta en la hora del culto, cómo vives en la vida diaria. El pastor va a ver las reacciones de tu cuerpo, qué actitudes tienes, y entonces va a hacer un examen exacto y va a decir, esta iglesia tiene estos problemas, esta iglesia necesita esta clase de ayuda, esta iglesia necesita levantarse, esta iglesia necesita ser victoriosa, esta iglesia necesita ser perfeccionada. Amén. Entonces, no necesitamos, algunos dicen, pastor, ¿y qué hago si estoy estudiando psicología? Sigue estudiando. Sigue estudiando. La psicología no lo va a usar en la iglesia. La va a usar con los del mundo. Porque ellos sí la necesitan. Con los de la iglesia se va a pegar a los lineamientos bíblicos. Y su carrera le va a servir porque se va a ajustar mejor en la palabra. Entonces, miren, hermanos, qué importante. No descartamos la carrera de una persona, sino que le decimos cómo usarla mejor. Ahora, aquí vamos al asunto. ¿Cómo entender nosotros que una manchita en nuestra ropa puede afectarnos? Fíjese, hermano, qué tremendo que uno diga, si usted, mire, ¿a cuánto le gusta el blanco aquí? A varios. A mí casi no me gustan. Antes me gustaba mucho ponerme con traje, camisas blancas. Pero ¿sabe qué tiene lo blanco? Que bien rápido se ensucia. Si usted lo que quiere ver es el pecado rápido, ahí sí le digo, está bien, vístase de blanco, hermano. Y cheque bien su vida, cuántas manchas tiene.
si no parece leopardo ya, o si ya va camino a eso. Mire, es tremendo porque aquí es donde vamos entendiendo por qué debemos de escapar de las contaminaciones. Fíjese que a Lot fueron unos ángeles a sacarlo de la ciudad, hermanos, a él y a su familia. ¿Y cuál fue la palabra que usaron? Escapa por tu vida. Dice que el hombre afligía su alma por lo que oía y por lo que veía en la ciudad. Oiga, hermanos, es tremendo, pero hablando de las contaminaciones, yo veía unos puntos hoy. Y me dice mi esposa, pero no vas a hablar de eso. Y yo puedo hablar de todo. Pero no te voy a grabar. Tienes que grabármelo. Sí, porque como hay cosas bien fuertes en la Biblia, que antes nos cuidábamos de decir eso, cuidado. Hoy ya no. Hoy lo soltamos porque decimos, hay que soltarlo, si no la iglesia no se va a componer. Fíjese qué tremendo. Y entonces cuando vemos eso decimos nosotros, estamos en un tiempo de mucha contaminación. Y de mucha contaminación provocada por los gobiernos del mundo. Tanto que hoy se aprueba que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer. Por cierto, ayer me topé con una muchacha por aquí en la colonia que se juntó con otra muchacha. Y la conoce y me conoce, y como volteé a la vida, no sé si saludarla o no saludar. Con su esposa. No sabemos quién es el hombre ni quién es la mujer, ¿no? Qué confusión, ¿verdad, hermano? Mire qué contaminación tan grave en la familia. Están contaminando la familia. Por ahí están empezando. Y después están trabajando con los niños. Quieren contaminar la mente y el corazón de los niños. Entonces a Lot le dijeron, escapa por tu vida. Y lo sacaron de la ciudad donde estaba la contaminación, por lo cual el juicio de Dios estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra, porque el pecado era mucho, dice la Biblia, y había subido hasta Dios. Entonces, mire, aquí es donde yo lo quiero llevar por la Biblia, y lo quiero llevar analizando, observando cada versículo de la Biblia que habla de las contaminaciones y habla de las clases de contaminaciones y por qué debemos de escapar de esas contaminaciones. Mire, 2 Corintios 7, verso 1 dice, queridos hermanos, tenemos esas promesas de Dios, entonces purifiquémonos, alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Oiga eso. Bueno, ese versículo lo agarré de la Biblia, palabra de Dios para todos, porque me gustó cómo lo enfoca. Entonces, aquí está diciendo que nosotros tenemos promesas de Dios. Y por cuanto tenemos promesas, dice que nos purifiquemos. Mire, hermano, no dice contamínense, dice purifíquense. Ahora, mire, hermano, lo voy a llevar al tabernáculo de reunión. ¿Se acuerda usted que el tabernáculo de reunión tenía un altar de sacrificios en la entrada? Tenía una fuente de agua llegando al lugar santo para que ahí se lavaran las manos y los pies los que entraban. Ahora, ¿por qué debían de lavarse las manos y los pies? Porque iban a alabar a Dios en el lugar santo. Entonces tenían que estar purificados sus corazones, lavadas sus manos y sus pies de contaminaciones. ¿Se acuerda usted que cuando Jesucristo agarró a Pedro y dice que se ciñó con la toalla y tomó el hebrillo, dice, y empezó a lavar los pies de los discípulos? Y Pedro le dijo, a mí no me lavas. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ah, si de eso se trata, Señor, le dijo, entonces báñame todo. No, le dijo, porque ustedes ya están limpios, le dijo. Nada más que los pies se les ensucian, le dijo. Usted está hablando de contaminaciones
en el diario caminar que uno puede llegar a adquirir y los lugares donde camine también. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros una forma de cómo limpiarnos para no estar contaminados y poder presentarnos a Dios con vidas purificadas. Miren, estamos llegando a un tiempo donde, bueno, yo siempre lo he creído, pero hoy más, de que la iglesia, donde no se predique en contra del pecado, es una iglesia que está solapando el pecado y que está permitiendo que la gente se contamine con tal de que traiga lana a la iglesia. Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que hagamos ver que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad empieza cuando nos empezamos a lavar en las aguas del Señor, en su río. Cuando empezamos a ministrarnos, porque estamos entendiendo que en el diario caminar pueden haber contaminaciones. Entonces es necesario lavarnos para presentarnos ante Dios puros. Amén. Bueno, ahora, cuando la Biblia dice, la palabra, hermanos, habla, dice, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos, pero dice que nos purifiquemos de la carne y que nos purifiquemos también del espíritu. Entonces, hermanos, en el griego esta palabra molusmos es una palabra que viene del numeral 34-35 del diccionario de hebreo, que dice figurativa, dice, primero dice mancha, que la palabra contaminación es mancha. Figurativamente dice es inmoralidad, contaminación, dice. Y mire, seguí viendo esta misma palabra, pero en el diccionario Strong, hermanos, y habla de la palabra molismos, que significa profanación, contaminación ritual o moral. Entonces, cuando la Biblia dice, por cuanto tenemos estas promesas, hermanos, está diciendo, limpiémonos de la contaminación de carne. ¿Cómo llegan las contaminaciones de carne, hermanos? Las contaminaciones de carne pueden llegar por relaciones sexuales ilícitas. Quiere decir relaciones sexuales donde no hay un matrimonio. Pero ya tenemos años juntos, no importa. Si no están casados, hay contaminación en el cuerpo a través de las relaciones sexuales porque no están dentro de un matrimonio aprobado. Y entonces cuando no están dentro de un matrimonio ya, hermano, con pactos hechos delante de Dios y donde se hicieron pactos delante del Señor, entonces ahí hay relaciones de contaminación en el cuerpo. El que peca, dice la Biblia, fíjese que cuando se habla de relaciones sexuales fuera del matrimonio, tanto en la juventud como personas que se juntan nada más y no se casan, está diciendo la Biblia, el apóstol Pablo, que el que tiene relación sexual, dice, peca contra su propio cuerpo. Entonces está contaminando su cuerpo y también su espíritu. Por eso dice que el pecado a la carne a la cual se está refiriendo aquí puede ser, dice, de inmoralidad y puede ser contaminación. Entonces, si nosotros estamos, o puede ser profanación también, dice, o contaminación ritual o moral. Entonces, hermanos, cuando hablamos de una contaminación ritual, ¿sabía usted que en la vida sexual se hacen rituales también? Fíjese que es tremendo, pero hay países donde los hombres son tan corruptos, son tan sucios, hermanos, están tan contaminados, que antes de acercarse a una joven virgen, hacen un ritual. Y es un ritual de profanación. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender que dice la Biblia, que nosotros tenemos promesas. Y por cuanto tenemos promesas de Dios, dice que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, que no acerquemos nuestro cuerpo a pecar, a contaminarlo, ni para rituales, ni para profanaciones, sino que está diciendo que lo purifiquemos
el cuerpo y el espíritu, que los presentemos a Dios santos, sin mancha. Ahora la pregunta sería, ¿por qué iglesia viene el Señor? Sin mancha y sin arruga. Mire. Entonces aquí es donde tenemos que entrar al énfasis. Es importante que entendamos qué cosas se contaminan cuando uno peca. ¿Qué clase de su cuerpo está acercando a la destrucción o a un juicio? ¿Qué parte de su vida está contaminando para que tenga estorbos en su vida y no tenga libertad para acercarse a Dios y no oiga a Dios? Fíjese, las contaminaciones hacen que Dios se aleje de nosotros y no nos va a hablar porque dice que Dios aborrece el pecado. Entonces ahí está la situación. Entonces aquí es donde llegamos al asunto. Hermanos queridos, tenemos promesas de Dios, purifiquemos nuestra carne y purifiquemos nuestro espíritu. Amén. Sí, mire, hermanos, este tema no solo es para los adultos, para los casados, es también para los jóvenes. Pero también podríamos decir, va a decir usted, y para los niños también, para los adolescentes también, hermanos, porque la Biblia dice que los niños que nacen en hogares cristianos vienen a ser santificados, mas los que nacen en hogares inmundos, esos niños vienen a ser inmundos, dice la Biblia. Entonces traen inmundicias que heredaron y que están recibiendo como una escuela de sus padres. Miren, hermanos, las contaminaciones es tremendo tenerlas y por eso yo quiero que lleguemos a un examen de las contaminaciones, porque a veces nosotros tenemos situaciones en el carácter contaminado, en el alma, en las emociones, que podemos hasta llorar en la presencia de Dios, pero tenemos un mal en nuestra alma que nos hace quedar mal con Dios. Tenemos un mal en el carácter que nos hace quedar mal con Dios. Tenemos un mal en las actitudes que nos hace quedar mal con Dios. Mira, hay cristianos que cuando se enojan le dicen al otro, ¿sabes qué? Esta no la bautizaron cuando me bauticé. Y se van a los golpes, hermano, con la gente. Tienen unas reacciones en su comportamiento todavía del mundo. Tienen unas actitudes todavía del mundo. Todavía dicen groserías como los del mundo. Todavía quieren agredir con golpes como los del mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Hermanos, esa es una contaminación que puede estar en el carácter de alguien. Cuando uno está en la iglesia, hermano, uno sabe, a veces ve uno actitudes y comportamientos que uno dice, ¿tomaré esto o lo desecharé? Será, pero lo hizo el pastor. Entonces si lo hizo el pastor, lo voy a agarrar. No. No porque el pastor tenga una actitud. Si usted no ha entendido que si su actitud es correcta, no la tome. Por eso es que la Biblia nos manda y nos dice en la carta a los hebreos, dice, imitad a vuestros pastores, dice. ¿Pero qué más dice? Mirad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, e imitad su fe, dice. Entonces quiere decir, hermanos, que hay un resultado en la conducta de uno cuando la conducta es perfecta. ¿Cómo se perfecciona la conducta? Quitándole las contaminaciones. Entonces, para que una conducta sea perfecta, nosotros tenemos que quitar contaminaciones de nuestro carácter, contaminaciones de nuestro comportamiento y empezar a entender que hay cosas que traemos que creemos que es una autodefensa en nuestra vida, pero no debe de ser una defensa eso en nuestra vida, hermanos, porque nosotros tenemos a alguien que nos defiende y alguien que pelea por nosotros, que se llama Jehová de los ejércitos. Él es varón de guerra. Amén. Usted nada más dígale, Señor, mira, Señor, cómo me están diciendo. Mira, Señor, me están amenazando. ¿Se acuerda usted cuando a los discípulos los amenazaron? Y les dijeron que no predicaran más en el nombre de Cristo y los azotaron. Ellos fueron con el Señor y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Entonces, si alguien como hija de Dios, como hijo de Dios que eres, alguien te quiere hacer algo, no uses el carácter que tenías en el mundo. No uses las actitudes que tenías en el mundo. No uses la fuerza que tenías en el mundo. No uses el carácter que tenías contaminado en el mundo. Usa la humildad que Dios te ha dado. Y dile al Señor, Señor, pelea por mí. Señor, defiéndeme. Señor, habla por mí. Entonces te vas a dar cuenta que ya no es necesario usar las contaminaciones para querer defenderte. Yo le quisiera preguntar a usted,
Sí sabe que los animalitos saben defenderse, por muy insignificantes que sean. ¿Sí lo sabe o no? ¿Usted ha visto esas hormigas rojas que son como este tamaño? Trate de golpearlas y va a ver que se le van a subir y lo van a empezar a morder. Y usted dice, ay, le dio una defensa a Dios. ¿Usted ha visto un animalito así chiquito que cuando se le acerca un animal feroz se hace así y extiende todas sus espinas? Sí. Y el león no le puede hacer nada porque si le trata de hacer algo, ¡pah!, le lanza espinas. Y se las quiere quitar y si quiere otra vez morderlo, le vuelve a lanzar espinas. Y de tal manera que no lo puede destruir. Entonces ahí vemos nosotros que Dios nos ha dado algo, cómo defendernos, pero no algo que nos trae contaminación, sino algo que ha venido de Él a nuestras vidas y nos ha enseñado cómo presentar defensa por causa del Señor. Entonces, mire, ahí es donde nosotros vamos entendiendo. Ahora, la pregunta sería, ¿somos nuevas criaturas? Hasta el aire se les fue, hermano. Con lo que estoy diciendo, hasta el aire se les fue. Ya no los veo alegres. A ver, ¿están aquí? ¿Pueden decir gloria a Dios todavía? ¡Aleluya! 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 Mire, hermano, es que estoy hablando algo que usted tiene que entenderlo, asimilarlo, que cuando usted se defiende, Dios no pelea por usted. Cuando Dios pelea por usted, usted se queda quieto. ¿Estamos de acuerdo? No dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién puede pegar más duro? ¿Un puño de un hombre o la mano del Señor? Ahí está, hermano. Entonces, no nos defendamos nosotros mismos. Dejemos que sea Dios quien nos defienda. Amén. Pero aprendamos a hablar con Dios. Entonces aquí llegamos, miren. Hoy tal vez no se van a emocionar mucho porque estoy hablando puntos de cómo corregir los errores o los horrores. Cómo corregir cosas que nos están afectando dentro del hogar. Cómo corregir cosas que nos están afectando dentro de nuestro cristianismo. Cómo corregir cosas que están afectando nuestra vida espiritual. Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué está diciendo? Lo vamos a interpretar ahora así. Corrijamos nuestra carne. Corrijamos nuestro espíritu. Y presentémonos santos delante de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a echar aire, hermano, porque se desinfló usted. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es santo. El Señor es santo. A Él la gloria. Bueno, entonces mire, estamos hablando cómo quitar las manchas de nuestras vestiduras. Cómo quitar las manchas de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Ahora sí me está entendiendo mejor. Bueno, ya vimos el significado griego, ¿verdad? En una va a ser significado hebreo. Bueno, 1 Pedro 1:18. Sabiendo, mire, aquí quiero que eleve su mente, su alma y su corazón. Al pecado no eleve su alma, ni su mente ni su corazón, pero para Cristo sí. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, para que nosotros tengamos una restauración efectiva y se dé a cabo la perfección de la santidad en nosotros, nosotros debemos de tener en claro que nuestros padres nos contaminaron. Nuestros padres nos dieron una herencia de contaminación, de pecado. Entonces, Cristo, al morir en la cruz, nos da una herencia. Destruye la herencia de pecado. Destruye la herencia de contaminaciones y nos da una herencia a través de su sangre. Nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda mancha. Amén. Nos purifica, hermanos, y nos presenta puros delante de Dios. Bueno, ahora dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A dónde tenemos que llegar?
aquí, sin mancha y sin contaminación. Mire, cuando yo vine a Cristo se me salió una palabra de esas feas y me ponía la mano en la boca. Yo decía, bueno, ¿y por qué antes no hacía eso? Yo me asombraba. ¿Por qué antes no hacía eso? De ponerme la mano en la boca, que me diera pena que se me salió una víbora. ¿Por qué? Porque ahora estoy observando mi vida y me estoy dando cuenta que lo malo tiene que ser quitado hasta de mi forma de hablar. Entonces tengo que corregirme y tengo que perfeccionarme. Muchos pastores no entienden la perfección, ni cristianos. Dicen, todavía no somos perfectos. Nos estamos perfeccionando ya. Ya estamos entrando a la perfección. Si usted no se perfecciona, no se corrige. ¿Puede decir amén? Amén. Si no se perfecciona, no se corrige. A ver, ¿cuántos son papás aquí? Levanten la mano, no más me digan amén. ¿Usted habla con sus hijos para corregirlos? ¿O no les dice nada, los solapa, los apapacha? Y los deja que pequen y les dice que son jóvenes. Nada de que son jóvenes. Hay que decirles, el pecado trae consecuencias graves. No hagas cosas que te vayan a repercutir más adelante. Arrepiéntete. Busca a Dios. Entonces, miren, hermano, ¿cuál es el anhelo de todo padre? Bueno, yo que he experimentado a Cristo y que no dejo de experimentarlo cada día. Mire, cada vez que yo me meto a la palabra, yo digo, qué lindo está esto, ay, qué hermoso, qué grande. Dios, me enamoro del Señor y de su palabra. Cuando hablo con mis hijos, hijo, acércate a Dios. Hijo, esto no está bien. Hijo, esto otro no está bien. Hijo, corrígete. Hijo, busca a Dios. Acércate a Dios si quieres que te vaya bien en la vida. Si no buscas a Dios, no te va a ir bien. No porque te está deseando el mal, sino que tienes que corregir tu vida. No le demos por su lado diciendo que porque son jóvenes. No, son jóvenes porque sean para Cristo. ¿Sí o no? Que sean para Cristo. Cuando usted llora delante de Dios, no le dice al Señor, Señor, mis hijos son tuyos. Mis hijos no son del diablo, mis hijos son tuyos, Señor. Son tuyos, y así lo declaro, llorando. ¿Por qué, hermano? Porque de esa forma vamos a lograr que se perfeccionen y que se liberen de las inmundicias, de las contaminaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tomando el ejemplo de Cristo. Ya no digamos, no me mire a mí, mire a Cristo, no, digamos, míreme a mí. Y entre más defectos me vea, dígamelos, porque los tengo que corregir, porque me los tengo que quitar. Son manchas en mis vestiduras, son contaminaciones en mi carne, en mi alma y en mi espíritu. ¿Se acuerda usted lo que el salmista dijo? Padre, muéstrame los errores que hay dentro de mí, que si he pecado no pecaré más. Eso es querer corregirse, eso es querer perfeccionarse. Cuando usted venga al cristianismo, no diga, ay pastor, si apenas llevo un año, téngame paciencia. ¿Y qué esperaba? ¿Que lo espere a que tenga 20 y no cambie? No, yo tengo que decirle, no, corríjase, no apapache el pecado, no acaricie el pecado, renuncia a todo lo que es pecado, santifíquese para Dios, ame la santidad, porque si ama la santidad, va a amar la intimidad con Dios. Amén. Sí, hermanos, miren, a veces tal vez se les hace duro lo que les digo. No seamos hipócritas. ¿Qué dije? No seamos hipócritas. Seamos sinceros con nosotros mismos primero. Señor, yo quiero que me corrijas. Señor, yo quiero que me reveles cómo estoy. Señor, yo quiero corregir. Como David. Si tengo errores o horrores, muéstramelos. Para que me corrija, Señor. Para que lo quite de mí, Señor. Mire qué importante. Porque sabe que las manchas son maldiciones. Son pecados. ¿Sabe usted que uno viene a una pobreza terrible porque uno tiene maldiciones? La pobreza es una maldición muy grande. Ah, pero es que a los pobres se les predica el evangelio. Pues sí, a los pobres en espíritu. Pero ser pobre en espíritu no quiere decir mendigar. No quiere decir que te arrastres ante la gente. No. Ser pobre en espíritu es que tienes necesidad de Dios. Cada vez necesitas más de Dios. Pero entonces cuando empiezas a conocer, Dios te empieza a enriquecer. Y te empieza a añadir todo lo que necesitas. Mire qué importante.
Hay gente que a veces todavía vive no se vaya a ofender con lo que voy a decir, porque no es mi propósito ofender, ni mi intención ofender. Pero hay gente que todavía vive en casitas de paja o de cartón, hermano. Y dices que pobre, nací pobre, me voy a morir. No, reprenda al diablo, usted no se va a morir pobre, usted se va a morir rico para la gloria del Señor. Sí, y no creo en esa prosperidad que predican muchos, y que no es buena. La verdadera prosperidad es cuando empezamos a obedecer la palabra. Ahí es cuando llega la verdadera prosperidad y nos empezamos a perfeccionar. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que prosperar? Viendo al Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? El Cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, míreme a mí. Si ve perfección en mí, apréndala, hermano. Y si ve contaminación, señálemela. Aunque le guste chismear, no importa. Dígame, pastor, tiene unas manchitas por ahí. Ah, gloria a Dios, hermano. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarme. Me la voy a aplicar. Me voy a consagrar. Me voy a dedicar a fijarme en mi vida para que sea de bendición a muchos. ¿Cuándo la gente se va a salvar si no ve a Dios en nosotros? La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. No diga, mire a Cristo. ¿Y dónde lo va a ver? Si Él es Espíritu. Nos tienen que ver a nosotros. Y cuando nos vean a nosotros santos, para la gloria del Señor, van a decir, yo quiero ser como usted. Aleluya, hermano, qué bonito, ¿verdad? Que le digan a uno, yo quiero ser como usted. Ay, no, hermano, en mí no se fije, pues estoy lleno de defectos. Pues corríjase. Sí, ¿cómo que? ¿Cómo está eso? Lleno de defectos, no se fije. No, sí, fíjese. De aquí en adelante le voy a decir a los hermanos, hermano nuevo, fíjese en la hermana Fabiola, fíjese en la hermana Lilia, fíjese en la hermana Gaby, fíjese en la hermana Sabina, hermano varón, fíjese en el hermano Fausto, fíjese en el hermano Inés, fíjese en el hermano Arturo, fíjese en mí. Aleluya. Hoy sí va a decir usted, nos metieron en un desafío, hermano. Pero ¿cuándo vamos a perfeccionarnos si el Señor ya viene? Amén. El Señor ya viene, hermano. El Señor está cerca. ¿Qué quiere usted que? Ay, pastor, me lastimó con su predicación. Si lo va a componer, le va a armar duro. Sí. Sí, así tiene que ser. Amén. Bueno, entonces el plan a seguir es fijarnos en el Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Sin mancha y sin contaminación. A ver, pero quiero oírlos pues, hombre. Triste se pone. Así mero, sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo le va a decir al Señor cuando ore? O al Padre, papito, eres precioso, quiero ser sin mancha y sin contaminación. Como mi Señor amado, así quiero ser. Qué lindo, hermano. Bueno, seguimos. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, oiga eso, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, oye, hermanos, ¿qué dije? A ver, ayúdenme, ¿qué dije? Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, a ver, hoy sí me van a ayudar a predicar. ¿Cuáles son las contaminaciones del mundo? Las redes sociales, no todas, ¿verdad? Un 15% tal vez bueno, ¿verdad? Los bailes del mundo. Las drogas, el alcohol. ¿Sabe qué me dice un hombre que conozco que ya está grande? Ay, hermano, me dice, me habla como jarocho. Ay, hermano, me dice, lo bailado nadie me lo quita, me dice. Porque me decía, hermano, ¿me dejas cantarte un coro, hermano? Y empieza a cantar el coro y empieza a moverse. Y dice, ya que terminó, dice, ay, hermano, lo bailado nadie me lo quita. Dice. Entonces, nosotros podemos bailar, pero no el baile del mundo. No el baile de la carne, sino el baile del Señor. ¿Cómo dijo David? Has cambiado mi lamento en baile. Esa palabra no se puede quitar de la Biblia. Pero el baile del mundo es contaminación. ¿Qué más podríamos llamar contaminación del mundo?
Pornografía. ¿Quién dijo pornografía? Contaminación del mundo. ¿Le quieren vender un carro? Y le ponen unas 3 mujeres ahí, con unos vestiditos hasta acá. Y pues así todos los hombres ahí se paran a ver los carros, ¿verdad? Pero no los carros, a las mujeres. Contaminación del mundo. ¿Qué más es contaminación del mundo? Las falsas doctrinas. Sí, las falsas doctrinas son contaminaciones del mundo. Es el río que lanzó el dragón sobre la mujer. Sí, las canciones del mundo. Amistades que contaminan del mundo, Las modas del mundo pueden ser contaminación también, inadecuadas. Costumbres del mundo. Ya vamos a entrar ahí. Espera. Contaminaciones del mundo. ¿Cómo hablan los del mundo? Ahorita vamos a entrar a las comidas. ¿Cómo hablan? ¿Cómo conviven los del mundo? Y los cristianos conviven con ellos todavía. ¿Sabe qué? Que hay una iglesia, hermanos, que extendió su río de por aquí, por allá, por donde tenemos la otra iglesia en Tepe. Y le dice a su gente que para ganarse a los del mundo tienen que ser padrinos de bautizo. Tienen que ir a la iglesia católica y acompañarlos a la iglesia católica para que después le diga, ahora tú me acompañas a mi iglesia también. No, hermanos, no es así. No confundamos. Esa también es, podríamos decir que es una contaminación del mundo. Que sean padrinos de bautizo, hermano. Ay, aquí han habido hermanos que dicen, pastor, me comprometí cuando no era cristiano, pastor, deme chance, pastor. Es asunto de usted, Lego, no mío. A mí no me metan en sus asuntos. ¿Por qué? Porque, hermanos, son decisiones que ustedes tienen que tomar. Ahora quieren que el pastor decida por ellos. No, hermano, no es así. El pastor no tiene que decidir por la oveja. Ay, mire, él ya no puede, fíjese, porque ya es cristiano. No, tiene que tener el valor de testificar y no avergonzarse del evangelio. Por eso es que tenemos que entrarle con todo al cristianismo, hermano, para que no nos avergoncemos de ser cristianos. Si en la calle hay que orar en el nombre de Jesús, ahí poniendo manos en la calle, hablándole de Cristo a la gente, porque sabemos que el evangelio es poder. Y no nos debemos de avergonzar. Entonces las costumbres del mundo también, hermanos, son contaminación. Ay, como que otras costumbritas por ahí del mundo que ya se metieron en la iglesia, hermano. Los ritmos de la música que se usan. Mire, nosotros cuidamos mucho eso, que Dios nos guarde, que no nos metan gol, ¿verdad? Nuestro apóstol cuida mucho eso. Que examinen bien la alabanza que se va a cantar. No por ritmos ni por manipular el alma. Un ejemplo, Cansado del Camino. ¡Ay, qué canto tan bello, tan lindo! Todos quieren CD de eso. Es una canción, hermanos, que realmente no es espiritual. Es una canción que trae un propósito de manipular el alma de la gente para que llore. ¡Ay, hermano! Contaminaciones del mundo. En los salmistas cristianos. Meten ritmos mundanos de salsa y de todo para que guste. Contaminaciones del mundo. ¿Qué más podemos llamar como contaminaciones del mundo? Ciertas tradiciones, ciertas prácticas. ¿Como cuáles? La Navidad, San Valentín. Mira, hasta la palabra de San Valentín, hermano. Y los cristianos celebrando San Valentín en la iglesia. ¿Qué más? ¿Perdón? Sí, es amor propio, no es amor de Dios. Es un amor carnal, mundano. Contaminaciones mundanas. Hay fiestecitas también que se celebran y que a los cristianos les gustan. Sí, el humanismo es una contaminación del mundo. ¿Qué más? Hay creencias de la brujería. Se murió el familiar, tírele un poquito de tierra.
ya casi traen al sacerdote de sotanudo para que diga, del polvo eres y al polvo échale tierra. Son buenos para echar tierra a los cristianos. No. Que tírele pétalos de flor desde su casa a la iglesia al panteón. Hermanos, es porque esa es la creencia oriental, que creen que el Espíritu va a venir a visitarlos, que conozcan, no se le olvide el camino a la casa, que no se le olvide el camino a la iglesia, que no se le olvide el camino para el panteón. ¡Qué tonterías! Son creencias orientales, hermanos, que tienen que ver con brujería y todo eso, reencarnación y todo eso. ¿O usted cree en la reencarnación? Me dijo un señor, por eso les doy de comer a los perritos. ¿Qué tal si nos volvemos así? Usted, le digo yo, no. Le digo. Sí, le digo, usted, yo no creo en eso, le digo. Yo no creo en eso, le digo, yo creo en lo que Dios ha puesto en su palabra. Hay muchas cosas que contaminan nuestra carne y contaminan nuestro espíritu. Por eso es que hay que tener cuidado que no nos contaminen. Bueno, la televisión, todos la vemos. Ven, unos que otros dicen, ¿verdad, hermanos? Mire, a mí no me gusta caer en legalismo. Si hay programación que no es correcta, no la vea. Aprenda a saber qué cosas ver y qué cosas no ver. Mire, el hermano G. Ávila fue un gran siervo de Dios y él predicaba en contra de la televisión, pero después él salía en la televisión. Y no quiero decir nada en contra de él, porque fue un gran siervo de Dios, muy lindo, un hombre de Dios. Pero ese es el punto de hablar en contra de algo por extremismos. Mejor aprendamos a examinar las cosas y a rechazar lo malo. Cuando usted le dan un pollo, ¿se come hasta los huesos? Si están blanditos, sí va. Pero ¿a qué voy con esto? Que cuando usted recibe algo, usted examínelo, como dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Es como la música, oiga toda la música porque trae cantos, letra cristiana. No toda la música, aunque traiga letra cristiana, es buena. Hay una música que es fea, hermanos, y cristiana. Y cristiana. Ya casi estoy escuchando a los Tigres del Norte, ya casi estoy escuchando. Sí, hermano. Estoy escuchando a varios cantantes con música del mundo en cristiano. Eso quiere decir que usted tiene contaminaciones todavía en la música del mundo, de la cual se tiene que liberar y tiene que aprender a seleccionar la música que le agrada a Dios, el canto que le agrada a Dios, y no estar escuchando música del mundo en letra cristiana. Contaminaciones del mundo que contaminan nuestro espíritu y nuestra carne. Ahora mire, póngale más atención a lo que escuchan, porque si no quiere estar contaminado en su espíritu y en su alma, el enemigo es astuto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cómo se escapa de las contaminaciones del mundo? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice. Quiere decir, hermanos, ¿cómo nos liberamos de las contaminaciones del mundo? Con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento que el Señor nos da en su palabra es vasto, es grande, es amplio y profundo. Entonces entendemos por qué las contaminaciones debemos estar atentos a que nadie nos contamine, ni por palabra, hermano, ni por espíritu. ¿No dice el apóstol Pablo? Que nadie os engañe, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, dice, como que fuera nuestra. Mire, bueno, ahora aquí voy al punto de contaminación de carne. Esta palabra es una palabra griega, miasma. Miasma, y cuando le doy el numeral es porque si usted lo quiere buscar en el diccionario hebreo, usted lo va a encontrar con ese número. Cuando es una G, quiere decir que es del griego. Cuando es una H, quiere decir que es del hebreo. Entonces este tiene una G que es 3393, de donde procede la palabra castellana de igual pronunciación, denota contaminación. Y se hallan en 2 de Pedro 2:20, que es lo que estamos leyendo, contaminaciones. Los vicios de los impíos que contaminan a la persona en sus relaciones con el mundo. Miasmos, inmundicia. Mire, eso significa contaminación de carne.
o contaminación del mundo. Que uno debe entender en la palabra griega por qué, de dónde procede esa contaminación a la carne, por qué la Biblia la presenta de esa forma, para que en nuestro lenguaje nosotros podamos entender por qué dice la Biblia que hay inmundicias y que hay contaminaciones. Cuando hablamos de inmundicia estamos hablando de espíritus inmundos que trabajan para contaminar nuestro espíritu y también la carne. Bueno, sigo, porque a mi esposa ya no va a tardar en hacerme. Bueno, contaminaciones de los ídolos. ¿Sí me oyó? Contaminaciones de los ídolos. Hechos 15:20. Sino que se les escriba, mire hermano, lo que los apóstoles decían, no pongan cargas sobre los gentiles que se están convirtiendo a Cristo, sino escríbanles, dice, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Aquí es otra. Fíjese cuáles son las contaminaciones de los ídolos. Dice que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. Miren, hermano, estas son las contaminaciones de las cuales el cristiano tiene que apartarse. Ay, qué rica es la morcilla, le dicen algunos, ¿verdad? Moronga, le dicen otros. ¿Cómo le dicen otro nombre? Rellena. Malísimo, hermano. ¿Sabe usted que el comer sangre viene de creencias de gentes que creen que el comer sangre le va a dar energía y los va a hacer más potentes? Creencias tontas. Sangre del iguana. Sí, pero son creencias tontas también, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si el animal está enfermo, en la sangre puede traer los virus y va a matar más rápido a una persona. Pero son contaminaciones porque también en las creencias diabólicas de hechicería, de brujería, de santería, de espiritismo, de satanismo, se acostumbra a beber sangre. En las libaciones satánicas que hacen. Entonces la Biblia dice que nos apartemos de comer sangre, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa carne no comerla. Miren, hermanos, hay que orar y que Dios purifique todo alimento. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos rastros donde ya no degüellan al animal, sino que le dan un golpe en la cabeza y así lo matan para que la carne no pierda peso, porque merma mucho al perder los líquidos. Entonces, de esa forma, en muchos rastros están matando a los animales. Es terrible. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de orar que Dios purifique todo lo que comemos. Bueno, contaminaciones de los ídolos. Ay, la virgencita, dicen algunos, es inofensiva. Ay, el ídolo de, ¿cómo se llama el de los narcos, hombre? San Judita, dice. Malverde. ¿Cómo? Malverde. Malverde. Sí. Sí, sí. Tremendo, ¿verdad? Sí. Ahora fíjese, dice que los ídolos traen contaminaciones. Entonces, ahora aquí vamos. La palabra contaminación de ídolo, alisgema, relacionado con un verbo tardío que es alisegeo, contaminar, denota contaminación. Aparte de las contaminaciones de los ídolos, esto es todas las asociaciones contaminantes relacionadas con idolatría, incluyendo alimentos procedentes de sacrificios ofrecidos a los ídolos. Como el Día de Muertos, hacen ofrenda a los muertos. Eso es idolatría. Y el que come lo que están consagrando al familiar que lo convirtieron en un ídolo, hermanos, es contaminación para el que lo está practicando en su carne, pero contaminación en su espíritu también. Y cuando habla, hermanos, de la sangre, está hablando de caer en prácticas también, porque la Biblia dice que no comerá la carne juntamente con la vida, porque la vida del animal está en la sangre, dice. No va a caer como los testigos contra Jehová, ¿verdad? Que los testigos contra Jehová dicen que en la sangre está el alma. Eso es algo para discutirlo y es algo para examinarlo a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque si el alma se muere con un pecado, entonces no es espíritu. Podríamos decir que se muere el alma al salir la sangre, entonces no es espiritual el alma, es un ser físico entonces.
caeríamos en la situación de los testigos contra Jehová, que entonces no daríamos transfusiones de sangre porque le estamos dando el alma a la gente. Dice que qué tremendo. Entonces aquí no tenemos que pensar, ¿el alma es espiritual o es física? Mire qué tremendo. ¿Qué dice el Señor? El alma que pecare. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Espiritualmente murió. Entonces no es física el alma, es espiritual. Si decimos que al derramar la sangre se derrame el alma, estamos equivocados. Bueno, esto se lo dejo como tarea. También dice, fíjense, hermanos, de abstenernos de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fíjense que la palabra fornicación en el griego es porneia. Y la palabra porneia, hermano, es una palabra que viene de pornografía. Y que es la palabra fornicación. Entonces el pecado de fornicación es grave, muy grave. Que sexualmente se puede caer en fornicación, pero espiritualmente también. Entonces aquí es donde tenemos de tener cuidado que no haya fornicación espiritual ni fornicación física. Porque es un pecado que nos lleva a la muerte y que nos contamina delante de Dios. Bueno, sigo. Es que a veces no digo mucho, pues, pero quiero decir mucho. Contaminación por comida. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira, hermano, que no se le obligase a contaminarse. Contaminarse, hermano, era quedar impuro, ritualmente hablando. ¿Por qué Daniel no quería que lo contaminaran? ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que la comida en ese tiempo ya la dedicaban a los dioses, a sus dioses. Había una consagración a sus dioses en la comida. Entonces Daniel sabía eso. Entonces Daniel dijo, no me obliguen a comer esa comida, por favor. No me contaminen de esa forma. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos esto y que podamos entender cómo guardarnos puros delante de Dios. Amén. Bueno, Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Miren, hermano, cuando el Señor quiso dar referencia y aclarar bien qué es lo que contamina al ser humano, porque muchos tenían el énfasis de no comer con las manos sucias, porque eso traía contaminación. Puede ser que traiga bacterias, ¿verdad? Pero no contaminación espiritual. Entonces, el problema era que el Señor, y ahí fue donde el Señor hizo énfasis, ustedes se enfocan mucho en lo que entra por la boca. Dijo. Lo que entra por la boca no es lo que contamina, porque eso va al estómago y baja a la letrina. Dijo. Lo que contamina al hombre, dice, es lo que sale de su corazón. Pero fíjense, hermanos, que antes el Señor dijo, toda planta que no plantó mi padre, él la va a desarraigar. Entonces, cuando habló de las plantas que no plantó su padre, está hablando de que ellos, dentro de ellos tienen fornicación. Dentro de ellos, hermanos, tienen robo, tienen falsos testimonios, tienen fornicaciones, tienen blasfemias. Y entonces está diciendo, cuando eso sale del corazón de una persona, dice, eso es lo malo. No lo que está comiendo en el momento. Entonces comer sangre no es pecado. No, eso está clasificado como malo. Entonces ahora llegando al punto el Señor está enfocándose y les está diciendo, lo malo es lo que sale del corazón. Entonces cuando llegamos al punto de limpiar la boca, hermano, quitarle las contaminaciones a la boca, es tremendo, porque sabe usted que hay gente que es maldiciente, que hay gente que con todas las blasfemias que salen de su boca, preparan un ambiente de brujería terrible, hermanos, y causan hasta enfermedades con lo que dicen, y causan un ambiente pero terrible, pesado, de división y de contienda, de destrucción. Entonces es ahí donde llegamos al punto, cómo limpiar la boca de la contaminación y cómo limpiar el corazón también. El que es de Dios, Dios lo limpia, Dios lo purifica y le va quitando todas esas cosas. Por eso cuando venimos a Cristo, Él nos libera. Amén. Saca los demonios que están dentro de nuestro corazón. Y entonces cuando nuestra boca es liberada y empezamos a hablar con rectitud, empezamos a hablar con santidad,
empezamos a hablar con amor. Amén. Ay, hermanos, ya se nos fue el tiempo. Bueno, terminamos aquí. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Ahora aquí quiero llegar a un punto. ¿Las raíces de amargura son para los mundanos? No. ¿Para quién son las raíces de amargura? ¿Quiénes tienen las raíces de amargura? Hermanos, se quedaron muy callados. ¿A quiénes le están diciendo que tengan cuidado si hay una raíz de amargura? A los cristianos. Entonces quiere decir que pueden haber cristianos con raíces de amargura. ¿No le ha pasado que hay cristianos que no pueden perdonar a sus padres? ¿O padres que no pueden perdonar a sus hijos? ¿O esposos que no pueden perdonar a la esposa? ¿O esposa que no puede perdonar al esposo? Y tiene amargura contra su esposo o contra la esposa o contra los hijos. Esa es una raíz de amargura. Entonces por eso el apóstol está diciendo, mirad, dice, aquí está diciendo, dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que la raíz de amargura puede echarlo a perder al hombre o a la mujer y puede hacer que no alcance la gracia de Dios. Y aunque esté dentro de la iglesia, porque este es un cuidado espiritual que nosotros debemos tener acerca de nosotros mismos. Amén. Por eso la Biblia dice, la viña que era mía no cuidé por cuidar otra viña. Hermanos, primero ministrémonos nosotros, ministremos nuestra casa. Cuando nosotros estemos ministrados, entonces compartamos, ministremos. Pero si la casa se está perdiendo y nosotros ministrando por otro lado, entonces ¿qué veníamos a hacer? Según Elías 24, ¿qué dice? Candil de la... ¿Cómo va el asunto? Candil ¿de dónde? ¿De la casa? No, de la calle y oscuridad de su casa. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el Señor dice, miren, que en ustedes no haya esa contaminación, que no haya una raíz de amargura, porque puede hacer que pierda hasta la gracia de Dios por la raíz de amargura. Mire, puede ser que pierda, ¿o no? Pierda la gracia de Dios. Y muchos se han contaminado. Quiere decir que la raíz de amargura es grave, porque no solo se contamina a la persona, sino que puede contaminar a los que están a su alrededor. Mire, yo soy uno que a mí no me gusta sentarme al lado de alguien que se duerme en el culto. Yo soy alguien que al lado de alguien está cabeceando, yo le digo, o te quitas o me quito yo. ¿Cuál de los dos nos quitamos? Sí, porque yo quiero oír la palabra, yo quiero edificarme. Si te estás durmiendo, me vas a pegar el sueño y no vas a poder escuchar. ¿Sabe usted que el entendimiento se duerme cuando hay sueño? Y empieza a sentir pesadez y dice, ya no capto. Pero bueno, no nos vamos a salir del punto. Quiero terminar en este versículo. Me faltaban unos más, pero quiero terminar aquí. Miremos que no esté la contaminación de amargura en nosotros. Aprendamos a perdonar y aprendamos a desarraigar de nosotros, a arrancar raíces que están dentro de nosotros, que son raíces de contaminación. Y mire, y termino. Juan el Bautista dijo, a la verdad el hacha está puesta. ¿Dónde estaba puesta? A la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado de raíz, porque cuando quedan raíces contaminadas, siguen afectando el suelo. Entonces, esto quiere decir que cuando usted dice, me entrego a Cristo, pero no es ministrado para ser liberado de su vida. Entonces, la enseñanza que yo le traje hoy es una enseñanza donde usted tiene que aprender a autoliberarse. Amén. Saber quitarse las contaminaciones. Y la palabra también tiene que lavarle y purificarle. Amén. Entonces usted va a decir, gloria a Dios, porque llega a una casa donde hay agua y hay jabón. Amén. ¿Cómo dice la Biblia que es la palabra del Señor? Como jabón de lavadores, dice. Mire, pues ahí está el asunto. ¿Quiere que el Señor lo purifique? Amén. ¿Quiere poner más atención a su vida? Sí, hermanos, es que es triste. A veces queremos ganar a otros y nosotros estamos perdidos, echados a perder. Y no debe ser así. Tenemos que nosotros purificarnos, liberarnos, limpiarnos, quitarnos las contaminaciones. Contaminaciones en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en el carácter, en las actitudes, en el comportamiento, en la convivencia. En muchas cosas tenemos manchas que hay que quitar. Y el Señor murió en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Póngase de pie, por favor. Dígale al Señor hoy, Señor,